¿Influye en una sentencia que el acusado sea más o menos guapo o guapa? ¿O que se trate mejor a un alumno o una alumna si saca mejor o peores notas? ¿O qué piensas? ¿Que las personas que nos influencian son más o menos atractivas? Quizá las respuestas a todas estas preguntas te sorprendan. Hoy hablamos del efecto halo. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Tú que estás al otro lado te estarás preguntando ¿qué es esto del efecto halo? Y tenemos aquí a Dafne y a Rebeca para que nos lo cuenten. ¿Cómo estáis? Bienvenidas las dos. Muy buenas. Hola, chicas. Aquí generando el efecto. Ahora nos contáis, que tenemos un montón de preguntas. Y es que si tú que estás al otro lado es la primera vez que llegas a uno de estos podcasts de efectos, pues es que empezamos esta temporada queriendo hablar y fomentar la curiosidad entre nosotros de estas cosillas de la psicología que parecen como súper lejanas a nosotros, pero que luego podemos ver en el día a día. Y hoy nos toca el efecto halo y de Dafne vamos a ir directamente a saber qué es. ¿Qué es esto? Ya está, o sea, es así de ¿verdad? sencilla la pregunta, Suena así de como compleja. muy etéreo, Sí. muy raro. Pues al final el efecto halo es como una generalización que hacemos de una cualidad o una característica positiva. Por fin caemos en un sesgo positivo. Claro, sería un poco el opuesto a la catastrofización de la que hemos hablado a veces, ¿no? Que Sí. es Ah, ya. generalizar un poco en negativo, negativo. ¿no? De lo que puede ocurrir. Pues aquí es al contrario. Vale. Puede ser con un objeto, con una persona, puede ser de varias cosas, ¿no? Pero habitualmente se hace con personas. Y es muy curioso que se hace de forma inconsciente, pero Thorndike, que es el que lo descubrió ya en el año 1920, no ha llovido nada desde entonces, o sea, que, Esto no es para que nuevo, veamos ¿eh? que está de actualidad, pero ya tiene historia. Pues él lo descubrió haciendo unos experimentos donde ver cómo influía la percepción que teníamos del atractivo físico en la estimación acerca de otras cosas, entre ellas, por ejemplo, el liderazgo. ¿Influye o no influye? Pues sí. Sí. En función del atractivo físico le atribuimos un tipo de liderazgo mejor, peor a la persona. También con la inteligencia. Qué fuerte. Así de fuerte. Así de fuerte. Y luego también con la personalidad, con el carácter, Claro. ¿no? De hecho, algo típico es que te llega una persona que es bastante así como dulcecita en imagen, tal, y que te imaginas que es alguien amable, afable, tranquilo, ¿no? Sí. Es al final un sesgo cognitivo, pero en positivo, ¿vale? Pero sigue siendo un sesgo cognitivo, ¿vale? Para que no lo olvidemos. Me encanta el énfasis que da. Pero... Rebeca, normalmente cuando tú estás aquí te suelo preguntar si a todos nos afecta igual. A veces porque como contigo siempre hablamos de los adolescentes, de los más peques, para que nos hagas entender un poco si hay alguna diferencia. Pues al igual que muchos otros sesgos cognitivos, puede haber diferencias. Diferencias personales y diferencias contextuales. O sea, depende A ver, del momento, explícanos. depende del cuándo. Entonces, por ejemplo, una persona que se dedica a la selección de personal. Entonces tiene que tomar la decisión de contratar o no a alguien, ¿vale? Es una persona que es posible que el efecto halo lo tenga como difuminado. ¿Por qué? Porque está acostumbrada a tener que estar fijándose en más cuestiones que me interesan para el trabajo. Entonces, a esa persona le va a afectar de manera diferente que a otra, ¿vale? Pero en principio, sí. Y además, es verdad que puede depender del momento vital o puede depender, lo que os he dicho, del entorno. Por ejemplo, en este caso hablábamos de un entorno laboral. Eso hace que ejerza una influencia de manera diferencial. O sea que sí, no siempre es lo mismo. Ni en la misma persona en todos los momentos, ni en todos los contextos. O sea que hay diferencias, como casi siempre en las personas hay diferencias. Yo te pregunto siempre por si acaso, ¿eh? Por Aunque si sea- acaso. Claro, hombre, Claro. aquí nosotros venimos informados. Antes de nada, hoy hemos preparado por si acaso unas claves, pero como teníamos tantas ganas de hablar de esto, a lo mejor no nos da tiempo. Pero yo voy Bueno, lanzando... ya, lo vamos viendo, Yo voy vamos lanzando las preguntas hasta lo que nos dé tiempo. Esto lo hemos hecho muchas veces. Si existe el efecto halo, existe un efecto Si existe la contrario, psicología positiva, existe existe la psicología negativa. negativa. Pero Bueno, ahí no, pero No. en este caso Sí. sí. En este caso hay un efecto que es justo al contrario, que se llama, que me vaya nombre, efecto cuerno. Es que el nombre es... ¿A que sí? Te da como la nariz ahí como un... Bueno, también se le llama efecto de halo inverso, ¿vale? Pero bueno, también efecto cuerno. Y hay evidencia, además, acerca de esto. Hay un estudio muy chulo donde se vio cuál era la influencia que ejercía el atractivo físico, como había hecho Thorndike, pero
en actos más delictivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del robo se hicieron 2 grupos y en el caso de la estafa. Entonces se supone que en el caso de la estafa el atractivo físico ejerce una influencia, ¿no? Si tú Claro. eres más atractivo, pues engañar más fácilmente tal. Y en el caso del robo, ¿no? Se supone que no ejerce influencia, ¿no? El atractivo, pues tú al revés, lo que quieres pasar es apercibido, ¿no? Y Claro. tal. Vale. Bueno, pues lo que ocurrió fue que en aquellas personas que eran más atractivas y que cometían el delito de estafa, se les juzgaba más duramente que a los ¿En que no eran serio? atractivos. Espérate. Es muy heavy, sí. Yo es que a mí esto de los podcasts me está encantando para descubrir datos súper curiosos. Pero es que eso es muy curioso, ya veréis, ahora lo complementamos con otro. Sigue, ya verás. Y luego en el caso del robo, cuando el pobre hombre, la pobre mujer era más menos agraciado, pues se le castigaba más duramente. ¿En serio? Sí. O sea que al final el efecto halo se invierte, ¿no? En las ocasiones donde vemos que puede ejercer una cierta influencia. Es muy curioso y hay que tener cuidado con ello, claro, dependiendo de a qué nos dediquemos, de cuál sea la función, ¿no? De lo que estemos haciendo. Igual que he dicho antes, que el efecto halo es positivo y, jolín, en cierta forma nos ayuda a quedarnos con una visión pues más enriquecida de la persona, pues en algunas situaciones puede ser perjudicial porque al final es un sesgo, es quitar Eso es. información. Es no ver la realidad tal cual es. Es o quitar o poner. inferir, Eso claro, es. inferir. Tengo preguntas para vosotros de por qué. Venga, venga. Vamos a ver si se puede evitar o reducir, pero hemos hablado de contextos. Sí. Pongo unos ejemplos reales, que hoy Eso os es. veo así como muy... Y pa' por eso contar. he dicho que en la línea de lo que hablaba Venga. Dafne, vamos a poner en unos cuantos. Y el primero de ellos es el judicial. Es que hay unos estudios sobre este efecto en este contexto, porque pensar que es un contexto en el que se decide la justicia, se decide si las cosas están bien o mal hechas, o qué cosas han pasado, qué cosas Ojito, no. Ojito. ojito. De verdad, por eso. Entonces, hay algunos datos de verdad interesantísimos. 1, las personas atractivas son sentenciadas a condenas más pequeñas que las personas menos atractivas, a veces por el mismo crimen. Toma ya. Pero Lo eso- siento, es tremendo. Bueno, pues, Perdón, Me es encanta que me que te entre lo la risa, siento. pero es que es como que injusto, por Dios. qué injusto. es que Fíjate es la injusto. palabra. Por eso he dicho que en Claro. este contexto cobra una especial. Porque es Relevancia, como claro. qué injusto. Ya os digo, incluso para el mismo crimen. Pero es que es más, incluso en la creencia de la capacidad de reinserción en el futuro influye. En la misma línea, en el sentido de que a una persona atractiva le atribuimos mayores posibilidades de reinserción. Es que, al fin y al cabo, en este caso no sería un prejuicio, sería un posjuicio, pero es un Pero es que juicio acordémonos distorsionado. del podcast de influencers, de cómo Sí. generaban confianza. Ahí Totalmente, estaba, totalmente. ahí, eso es. Es muy Entonces al fuerte. final todo adquiere un sentido, ¿no? Si vamos ahí entrelazando un poco la información, el Ya, tejido pero entre qué- podcast y podcast. Qué mala suerte. Qué mala suerte. Por eso digo que es que No esto nací- es, Bien, muy cosas que agraciado, encima, claro, está tú ni claro. has decidido ni tienes toma de decisión en cómo eres ni nada. es muy fuerte. Y ¿Qué? esto, sabéis que también dedico algunas horas de mi trabajo al espacio forense, y esto lo he hablado con algunos jueces que a veces, claro, se sienten aludidos directamente porque son los que ponen sentencias. Claro. Y hay estudios que hablan desde el nivel de cansancio y las sentencias que se ponen por la mañana, pero o a última hora de la mañana, o esto. Y lo bueno es que tomar conciencia, que ellos tomen conciencia. Y esto está cada vez más estudiado. Toma Es ya. que influye en muchas cosas. Ahora vamos a hablar después de Jolín, microgestos, con de una venda, comunicación con no una verbal. venda, sí. A ver, no por esto vamos a crear la sensación, ¿no? Pero somos humanos. Al final, Pues, yo creo que la por idea de eso es supuesto. que esos jueces... Porque cuando entiendes eso, esa variable contaminante la tienes en cuenta. Efectivamente. La tienes en cuenta. Eso es. Otro contexto en el que es muy interesante, educación. ¿Qué trato creéis que reciben los alumnos que No me mejores digas, notas Rebe. sacan? ¿En serio? Ahí también. Los que mejores notas sacan, ¿qué trato recibirían? Mucho mejor, ¿no? Más benevolente que los Claro. que tienen peores resultados. Pero claro, que son los que menos ayuda necesitan. Y que ¿No? es que volvemos a la sensación de Un no poco ahí, justicia, ¿no? claro. Pero es esa generalización por ese efecto, ¿no? Me quedo con esa parte de ti, entonces ese halo, ese borro, lo demás. que eres un buen y eso modifica estudiante. mi comportamiento hacia Ahora ti. estoy entendiendo tantas cosas. Qué fuerte. Otro, política. Las personas atractivas y familiares, ¿qué creéis? ¿Que tienen mayor o menos facilidad para acceder a un puesto de liderazgo? Mayor. Pues también, ¿vale? Lo mismo, Obvio. en la Ah, ya misma visto línea. lo visto ya. Vale. Se pedía en un estudio muy curioso, se enseñaron fotos de personas desconocidas a otra serie de personas para preguntarles cuáles les parecía que podían tener un mayor o menor o mejor conocimiento político. Y de nuevo las atractivas eran a las que se les atribuía mayor conocimiento. Fijaros qué cosas además tan dispares, ¿no? Se explica por este efecto. Y el último, publicidad.
Anuncios de alimentos, ¿vale? Y bebidas con, por ejemplo, pocos nutrientes, dirigidos a niños y a niñas. Y los niños con halo de salud, porque ya se acaban poniendo como nombre y apellido a los halo, calificaron algunos de los productos en pobres en nutrientes, como los más saludables. Salieron significativamente como los más saludables. O sea, es que esto, lo mismo, se puede utilizar. Y ahora vamos a ir a ver más adelante también cómo podríamos de alguna manera, lo mismo, por conocerlo, utilizarlo de alguna manera a nuestro favor. Porque es posible también. ¿Qué te parece, Eva? Yo estoy alucinando. A mí me encantan esta serie de podcasts porque además como la curiosidad en mí, pues ya me estáis resolviendo todas las dudas, pero es que me estáis haciendo tener ganas de saber más. Pero bueno, yo me voy a ceñir no a todas las preguntas que me están saliendo en la cabeza, sino a preguntarte, Daphne, ¿por qué pasa esto? Porque Pues, encima estamos viendo, perdona, que hasta los jueces, o sea, influyen muchas cosas. es que sí. incluso siendo conscientes, supongo que de vez en cuando, pues no, se nos olvida todo esto. Pero es que yo he visto situaciones de influir en las relaciones personales, en las relaciones amorosas, del que tú creas que esa persona va a ser mejor contigo por una determinada imagen que percibes en esa persona. Sí. Bueno, Ted Bundy, ¿no? Bueno. Que, ¿por qué no hablar de él? Que era una persona que genera una confianza y que fue pues, uno de los grandes asesinos en serie de la historia. Bueno, dicho esto, ¿por qué sucede esto? Pues analizándolo un poco, veríamos que hay sobre todo dos procesos mentales que entran en juego. Uno tiene que ver con el principio de economía cognitiva, es decir, con que la mente, para vivir tranquilamente y en armonía, necesita simplificar las cosas. Porque tú imagínate que cada vez que cogieras el coche fuese la primera vez. O cada vez que cocinases una paella, ¿no? Acabarías exhausta, ¿no? Sería horrible. Entonces la mente genera automatismos para reducir la cantidad de información y así ir aprendiendo cada vez más cosas nuevas. Ese principio de economía cognitiva es lo que hace que los sesgos estén ahí, en general. Porque hace que peguemos esos saltitos y generemos un perfil de una determinada persona muy bien formado con un solo detalle, con una sola información, ¿vale? Y que incluso de ahí hagamos una inferencia a futuro sin toda esa información de entre medias. Y luego hay otro proceso mental que es el de que para mí, para los seres humanos en general, las cosas tienen que tener un sentido. Y si no lo tienen, pues me lo invento. Y es que la mente es así. Me encanta. Es que la mente es así. Y me lo invento y lo peor es que me creo que es verdad. De hecho, hay un fenómeno que se llama las memorias falsas, que es que los eventos que yo recuerdo, cuando son cosas que incluso a veces me han contado, que yo no he vivido, los recuerdo como si fueran de verdad. Y a mí me hacen una prueba, como un polígrafo, cosas así, y es que de verdad doy marcadores como si fuese verdad. Porque mi mente ha rellenado ese hueco porque lo necesita. Y ocurre con muchas experiencias. Y de repente hay discusiones tontas entre dos personas de no, pero si dijiste esto, no, pero si dijiste el otro, no. Cada uno ha rellenado los huecos con la pasta que necesitaba, como lo de las paredes. Para rellenar, ¿sabes? fill in the blanks. Y que quede todo lisito y con sentido, pero sabiendo que a lo mejor eso no formaba parte de la experiencia. Cuando tú no sabes que eso ocurre, defiendes todo lo que puedes esa realidad porque te crees que es cierta. Cuando la mente, si algo es imperfecta. Por lo menos la mente, el cerebro no voy a meter tanto, pero la mente cae en muchísimos errores. Entonces, para mí esos dos serían los principales que ejercen una influencia en este tipo de sesgos. Es decir, según estabas hablando de esto, como estoy tan alucinada con el podcast de hoy, de bienvenidos al maravilloso mundo de la mente humana. ¿No? Es que es cómodo, nuestro cerebro es comodón y es funcional. Claro, como tiene que ser. Voy a ir a la pregunta práctica. ¿Qué podemos hacer con el efecto? ¿Lo podemos reducir? Y de hecho mucha gente, fíjate que, y me gusta que hayamos puesto esta pregunta, es si podríamos provocarlo, porque hay veces que hablamos de cosas y decían, ¿cómo evitarlo? ¿No? Solemos responder muchas preguntas. Y la gente le dice, no, pero si yo lo quiero utilizar, ¿cómo? Lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Bueno, pues primero, sí se puede reducir, si es lo que queremos, ¿no? Por todos esos efectos primeros que hemos comentado, ¿no? Y como hemos dicho ya también, tomando conciencia, porque solo tomando conciencia ya supone de alguna manera manejar toda esa información de otra manera. Entonces ya lo que me van a guiar van a ser otros objetivos, no solo lo que pienso, ¿no? Sin cuestionármelo, creyéndome todo lo que pienso. Entonces lo primero, ya digo, tomando conciencia. Para eso sirve también contrastar la información, porque esto nos puede llevar, ya hemos dicho igual, que es un juicio no ajustado a la realidad, pero contrastar la información o, por ejemplo, intentar tener cuanta más información mejor nos va a hacer olvidarnos de esos atajos, ¿no? Que utiliza nuestro cerebro, ¿vale? Entonces, me parece que es bonito porque además no solo ya por el resultado de una sentencia, sino porque esto nos puede llevar a que
dependiendo de en qué contexto, por ejemplo, también un profe o incluso con un hijo nuestro, podemos llegar a permitir que una persona brille, más o menos, en función de cómo tenemos en cuenta, ¿no?, esos prejuicios, posjuicios o como lo queramos llamar, ¿no? Esos juicios, ya digo, no ajustaditos. Entonces, aunque la mayoría de los estudios efectivamente se han centrado en este efecto halo, producido sobre todo por el tema del atractivo, de la apariencia física, sí que hay algunos que se han centrado en cualquier atributo positivo que podamos tener. Y eso lo queremos llevar también a la parte esta tan interesante de cómo provocarlo, ¿vale? Se ha estudiado también en el tema del lenguaje no verbal, de la sonrisa, no solo la apariencia física. ¿Y ahí qué se nos ha ocurrido? Pues imaginaros el camino de poder utilizar incluso las fortalezas para, por ejemplo, crear ese efecto halo. ¿Y por qué no hacer una utilización, por ejemplo, del carisma o del amor o del humor? Y sería una manera de, como has dicho tú, sabiendo que eso nos ocurre, que eso le ocurre a la persona que tenemos delante, porque el cerebro funciona así, bueno, pues aprovechar para según qué situaciones y generar en el otro, porque al final esto es todo el rato un intercambio, ¿no? También Totalmente. es tomar conciencia de que las relaciones, las conversaciones son un intercambio de impresiones, de información, de juicios. Me has hecho cambiar de ejercicio, Rebe. Voy a contar ¡Anda! otro mucho mejor. Ahí está la Voy a capacidad. contar uno mucho mejor, sí. Ole tú. Pues directa que vamos, porque hemos dicho que hoy las claves, como teníamos tantas cosillas así prácticas que queríamos decir, hoy no las saltamos. Venga, Venga. vamos a por ello. Venga. Pues hay un ejercicio que me comentaron una vez que es sobre todo más para personas que trabajan con personas, ¿vale? A mí me lo enseñaron como psicóloga, pero puede ser para un maestro, puede ser para una persona que trabaje con equipos. Bueno, entonces, consiste en, claro, primero conocer las fortalezas que tiene esa persona con la que vas a conversar. Sea tu alumno, tu compañero de trabajo, tu paciente, sea lo que fuere, ¿no? Bien a través de una herramienta de evaluación, bien porque tú ya tienes un histórico con esa persona y sabes más o menos cuál es su configuración de fortalezas. Bueno, pues si la conversación que te vas a plantear tiene un nivel de dificultad o es de un tema complejo, Sí. o nosotros lo ponemos antes de las sesiones o de una formación, ¿vale? El leer y recordar antes de esa reunión las fortalezas de la persona genera un efecto halo. ¿Qué se ha observado que permite este tipo de ejercicios y de prácticas? Pues que cuando tú estás abordando una posible solución, ¿no?, a un problema o un objetivo, lo que sea, no lo estás haciendo desde la limitación que tiene o muestra la persona, sino que ya tienes activa esa información acerca de cuáles son los recursos y puntos fuertes que esa persona tiene para tirar de ellos en ese momento. No nos encasquillamos tanto en esas limitaciones. Yo lo he utilizado muchísimo. Hay otras técnicas también que hago justo antes de las sesiones y las formaciones que ya iremos contando que me vienen fenomenal. Pero esta especialmente y sobre todo cuando son personas más complejas, que se enredan más en el problema, en la dificultad, en una actitud a lo mejor algo más derrotista o más... Pues ahí el que la persona que vaya a iniciar la conversación tenga esa visión genera resultados muy diferentes. Ole tú, como un primado, ¿no? Ahí de qué bueno. Y qué bonito que traigáis siempre la fortaleza. ¿Verdad que sí? No te voy a preguntar por otro ejercicio. Ya nos lo cuentas En otro lo cuento, en otro podcast. Creo que voy a proponer para las siguientes temporadas muchos más de estos, de los efectos y todo, porque es súper curioso. Me Curiosidades, encanta. ¿no? Y además yo creo que Joder. se nos nota, aparte de cuando los temas ya son que venimos con una energía, aquí es como que os relajáis y me encanta. Me encanta veros así relajados porque se nota que os gusta un poquito lo que hacéis. Hombre, Solo un un poquito. poquito. Solo un poquito. Así Por que, obligación. yo también digo, pues hacemos los temas que a mí me gustan, pero tú que estás al otro lado y no escuchas, como que también vamos a ver si te Pide, gusta, pide. ¿no? Así que si te interesa alguno en concreto, que nosotros hemos elegido como quizá los más característicos o los más llamativos, pero ahí están los comentarios de YouTube, de todos lados, para que nos digas y nos Y cuentes para qué te inspirarnos, parece, por porque favor. llevamos ya unos cuantos. Y Unos hay veces que cuantos, sí. cuando ya nos sentamos a hablar de la siguiente temporada, jolín, mira que la psicología da mucho de sí, pero es ¿y qué interesará? ¿Qué no interesará? ¿Qué apetecerá escuchar? Pues nada mejor que hacerlo con necesidades de verdad, así que nos encantará escucharlo. Pide que nos Efectivamente. encantará. Ay, tú pide que nosotras, bueno, lo planteamos, que luego también hay algunas peticiones. Bueno, claro, hay que... con límites, como siempre. Millones de gracias por Un ese placer. ejercicio tan maravilloso, por improvisar y por traer ese disfrute que nos ahí empapáis a todos con ello. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. Un abrazo muy Un grande. abrazo. Un abrazo.
Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.